Imagínate esto. Es 2026. Calvin Phillips acaba de cumplir 30 años. Antaño aclamado como el Pirlo de Yorkshire, un héroe nacional que llevó a Inglaterra a una final de la Eurocopa, su mundo se hizo añicos en un abrir y cerrar de ojos. Durante años permaneció en silencio. Soportó los banquillos, la humillación pública por su peso y los memes brutales de unos aficionados que olvidaron lo bueno que era en realidad. Pero hoy, el silencio termina. En una reflexión exclusiva sobre una carrera de cimas extremas y valles devastadores, Calvin ya no se guarda nada. Está nombrando a las 5 figuras que casi le rompen el espíritu. Desde un entrenador de talla mundial que perdió la fe, hasta los acérrimos rivales que representan el alma del Leeds United, y las voces tóxicas que le persiguieron durante las noches más oscuras en el West Ham. Esto no es solo fútbol. Se trata de un hombre recuperado de las sombras, listo para saldar cuentas con quienes querían que fracasara. ¿Quiénes son los 5 nombres que Calvin Phillips más odia? Y, lo que es más importante, ¿por qué? Coge tus auriculares y no te lo pierdas, porque esta historia es tan cruda como la vida misma. Vamos a ello. Número 5. Pep Guardiola. El hombre que lo fichó y el hombre que casi lo hundió. Cuando Calvin Phillips llegó al Etihad por 45 millones de libras, pensó que se unía a un genio táctico para alcanzar el siguiente nivel. En cambio, encontró una indiferencia gélida que congeló su carrera durante 2 largos años. Todo empezó con un único comentario después del Mundial de 2022. Pep lo calificó públicamente de gordo. Para el mundo fue un titular. Para Calvin fue una traición que destrozó su salud mental. Imagina ser uno de los mejores centrocampistas de Inglaterra, solo para que te digan que no estás en forma ni para sentarte en el banquillo. Incluso a los 30, la cicatriz permanece. No fue solo la falta de minutos, fue la forma en que Pep lo manejó frente a las cámaras. Cada vez que Calvin intentaba reaccionar, la puerta se cerraba de golpe. Se sentía como un fantasma en el edificio, un jugador descartado como un juguete roto. En esta retrospectiva, Calvin señala esos comentarios como el principio del fin de su sueño en el City. Ya no se trataba de tácticas de fútbol, se trataba de respeto. Y para Calvin Phillips, ese respeto nunca se recuperó. La relación no solo se rompió, se evaporó, dejando un sabor amargo que define su resentimiento hacia el hombre del banquillo. Número 4. David Moyes. Mientras los aficionados hacían mucho ruido, fue el hombre del banquillo del West Ham quien realmente rompió la promesa de un nuevo comienzo. Cuando Calvin llegó a Londres, David Moyes lo aclamó públicamente como una incorporación de talla mundial. Pero entre bastidores, la realidad era un desastre frío y desorganizado. En lugar de ayudarle a recuperar el ritmo tras meses de inactividad en el Manchester City, Moyes lo lanzó al ruedo sin chaleco salvavidas. Calvin sintió que estaba siendo utilizado como chivo expiatorio, táctico para un sistema que ya estaba fallando. Cuando los errores inevitablemente ocurrieron, Moyes no protegió a su jugador ante la prensa. No le ofreció la guía paternal que Calvin había recibido una vez de Marcelo Bielsa. En cambio, dejó a Calvin expuesto a los lobos. A los 30, Calvin mira a Moyes como el entrenador que incumplió su deber de cuidado. No era solo un centrocampista con problemas de forma, era un ser humano en su punto más bajo, y la falta de flexibilidad táctica y apoyo personal de Moyes solo aceleró la espiral descendente. Para Calvin, la traición no fue solo la falta de minutos, fue la sensación de que fue fichado como un trofeo y luego descartado como un error cuando las cosas se pusieron difíciles. El sueño de ser un Happy Hammer murió porque el encargado se negó a construir el puente que Calvin necesitaba cruzar. Número 3. Manchester United. Para Calvin Phillips, algunas rivalidades no son profesionales, son ancestrales. Están escritas en la tierra de Yorkshire y en los ladrillos de Elland Road. Mientras otros jugadores podrían considerar un traspaso a Old Trafford como un hito en su carrera, para Calvin siempre fue la traición definitiva. Incluso cuando su carrera se estancó en el Manchester City y los rumores comenzaron a circular sobre un posible traspaso al lado rojo de Manchester, la respuesta de Calvin nunca cambió. No, ahora no, nunca. Creció en un hogar donde el odio por el United se transmitía como una reliquia familiar. Para él,
Ese escudo representa todo contra lo que luchó de niño en Leeds. A los 30, al recordar las oportunidades que rechazó, Calvin admite que el club en sí es su tercer gran resentimiento. No se trata de un jugador o un entrenador específico, sino de la propia existencia de la máquina del Manchester United. Vio cómo atrajeron a leyendas del Leeds en el pasado, y se prometió a sí mismo que nunca sería otro nombre en esa lista de traidores. Recuerda los cánticos, las amargas batallas en el campo y la forma en que los medios intentaron forzar la narrativa de él vistiendo esa camiseta roja. Pero para el chico de Leeds, algunas cosas son más importantes que un cheque o un trofeo de la Liga de Campeones. Su aversión por el United es una insignia de honor, un recordatorio de que en un mundo donde todo está en venta, su lealtad a los fieles de Leeds permanece inquebrantable. Número 2. Bukayo Saka. Este es complicado. No es el odio visceral de un derbi local, sino el frío aguijón de la envidia profesional y una amistad llevada al límite. Durante años, Bukayo Saka ha sido el niño de oro del fútbol inglés, el ojito derecho de los medios, la estrella intocable. Pero dentro de las paredes de St. George's Park, la dinámica era diferente. Calvin recuerda las constantes comparaciones. Durante el ciclo de la Eurocopa 2024, mientras a Saka se le trataba como a la realeza, Calvin luchaba por su vida solo para mantenerse en la convocatoria. Admitió abiertamente en entrevistas que Saka probablemente lo odiaría por las cosas que dijo, específicamente cuando Calvin clasificó a otros jóvenes como Phil Foden y Cole Palmer por encima de la estrella del Arsenal. A los 30, Calvin reflexiona sobre esto como su segundo gran resentimiento. Es el resentimiento de ser la abeja obrera mientras otro se lleva la corona. Vio cómo el sistema protegía a Saka, dándole el beneficio de la duda que Calvin nunca recibió. Cuando Calvin cometía un error, era un fracaso. Cuando Saka tenía problemas, simplemente estaba cansado. Es una rivalidad nacida en las trincheras de la selección nacional. Es la frustración de un hombre que sintió que trabajó igual de duro, pero nunca fue ni la mitad de querido por las cámaras. Para Calvin, Saka representa la clase intocable de jugadores modernos, los que no pueden hacer nada mal, mientras que jugadores como él tienen que cargar con la culpa de todos los demás. Número 1. Gareth Southgate. Uno podría pensar que el hombre que le dio a Calvin su debut internacional sería su mayor aliado. Pero para Calvin Phillips, mirando atrás a los 30 años, Gareth Southgate representa su resentimiento más doloroso. Es el resentimiento de ser sobreprotegido hasta que finalmente fue abandonado. Southgate fue quien dijo la famosa frase de que no podía encontrar un reemplazo para Calvin Phillips. Lo siguió convocando incluso cuando Calvin se estaba pudriendo en el banquillo del City. Para el público parecía lealtad. Para Calvin se sintió como si lo estuvieran preparando para el fracaso. Cada vez que Southgate lo ponía en el campo sin estar en forma, estaba arrojando a Calvin a los leones. Convirtió a Calvin en la cara del favoritismo, volviendo a toda la nación en su contra. El escozor se convirtió en cicatriz justo antes de la Eurocopa de 2024. Después de años de ser Calvin su escudo, Southgate finalmente lo descartó cuando más necesitaba apoyo. La llamada fue breve. La lealtad se había ido. Calvin se dio cuenta de que nunca fue un jugador para Gareth. Era una herramienta táctica que fue desechada en el momento en que se volvió ineficaz. A los 30, Calvin identifica a Southgate como quien gestionó su declive en lugar de su crecimiento. Odia que su relación, una vez construida sobre la confianza, se convirtiera en un espectáculo público que le costó la confianza y su reputación con los aficionados de Inglaterra. Al final, el hombre que más creyó en él fue quien más solo le dejó. 5 nombres, 5 historias de dolor, traición y lecciones difíciles de aprender. A los 30, Calvin Phillips ya no busca simpatía, busca la paz. El Pirlo de Yorkshire se ha dado cuenta de que, en el mundo del fútbol de élite, puedes ser un héroe el domingo y un villano el lunes. Pero lo más importante no es quién lo odió o quién lo decepcionó, es que sigue en pie, sigue jugando y sigue definiendo su propio camino. El viaje desde las alturas de Leeds hasta las profundidades del banquillo del Manchester City ha sido brutal.
Sin embargo, es un viaje que lo convirtió en el hombre que es hoy. Ya no es el chico que intentaba complacer a todos. Es un veterano que conoce su valía, sin importar lo que digan los críticos o los entrenadores. Pero ahora, quiero saber vuestra opinión. ¿Hizo bien Gareth Southgate en descartarlo o decepcionó a Calvin? ¿Y cuál de estos 5 nombres te sorprendió más? Deja tus pensamientos en los comentarios de abajo. Leemos cada uno de ellos. Si disfrutaste de esta inmersión profunda en el lado más oscuro del juego, asegúrate de darle al me gusta y suscríbete para más historias nunca contadas del mundo del fútbol. Gracias por ver y nos vemos en el próximo.